Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde en la escuela dominical de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, los que están presencialmente, y esto no se está transmitiendo en vivo, sino que se está grabando para publicarlo después, la lección de la escuela dominical. Y hoy vamos a estar estudiando sobre la iglesia que Jesús edificó. Y vamos a tener varios estudios sobre la iglesia y la iglesia que Jesús edificó. Porque es importante, necesitamos acercarlo, porque es importante que nosotros entendamos qué es una iglesia. Hay mucho mal entendido, mal concepto en cuanto a qué es una iglesia en el día de hoy. Entonces, la aplicación de la lección hoy es que el estudiante entienda la naturaleza de la iglesia que Jesús edificó y a formar parte para su crecimiento espiritual y el extendimiento del reino. El texto de memoria, vamos a decirlo todos juntos, Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo me estoy quedando sordo, ustedes están callados. ¿Qué está distante? El micrófono. Ok, vamos a acercar el micrófono. Ok. A ver cómo está ahí. Ok. Entonces. Ahora sí. Entonces juntos, Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesús vino, ¿a qué vino? ¿A qué vino? A salvarnos, exactamente. Y una vez que somos salvos, ¿qué va a hacer con nosotros? Bueno, eso es al final. Pero mientras tanto estamos aquí en esta tierra. Ok. ¿Qué va a hacer con los redimidos? Necesita ponerlos en alguna parte, los redimidos. Mientras viene el arrebatamiento o mientras nos morimos y vamos con Él. Entonces, ¿qué hace el Señor con nosotros? Ahí es donde está el propósito de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué hace Jesús con los redimidos? Y la respuesta es, los introduce en su iglesia. Hace una iglesia con ellos. Y entonces esa iglesia es donde los redimidos, el propósito es que los redimidos entonces entren a formar parte de una de sus iglesias local, independiente, autónoma y soberana, donde va a poder desarrollar. Entonces dice aquí que el propósito es que el estudiante entienda la naturaleza de la iglesia que Jesús edificó y a formar parte para su crecimiento espiritual y el extendimiento del reino. Entonces, ¿dónde va el creyente a crecer? Exactamente, en la iglesia. Y el extendimiento del reino es traer a las personas a los pies de Cristo, entonces que se integren también a esa iglesia. ¿Verdad? Eso es el propósito. Entonces, es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos primeramente, entonces, con Mateo capítulo 16 y el versículo 18. Mateo 16, 18. Aquí está Jesús. Jesús acababa de preguntarles, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy yo? Dieron varias respuestas ahí que la gente daba. Y entonces Jesús preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces aquí
en el versículo 18 de Mateo capítulo 16, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el origen de la iglesia, aquí está. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero explicar un par de términos aquí. La palabra Pedro en el griego es Petros, es una piedrita, lo que llamamos en construcción piedra de cuarta. Entonces, una piedra que se toma con la mano y se tira. Pero luego dice sobre esta roca, y la palabra en el griego es Petra. Y esa es una piedra, o sea, es una roca. Es el tipo de roca sobre los que se levantan edificios. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos dicen que la roca es la afirmación de Pedro. Pero la afirmación de Pedro, si depende de Pedro, recuerde que Pedro negó a Jesús 3 veces. Entonces no podemos depender de la aprobación o la declaración de una persona para levantar la iglesia que Jesús edificaría. No, él está hablando de sí mismo. Cuando él dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, hay muchas partes en la Biblia donde habla de que Jesús es la piedra angular, ¿recuerdan? Entonces él es la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora vamos a ver entonces el desarrollo de la iglesia. Juan el Bautista fue quien preparó el material. Ahora él fue instruido, fue mandado desde Isaías capítulo 40. Y aquí entonces en Juan, quiero ubicarlos. Juan vino predicando. Él llevaba 6 meses de predicar cuando Jesús vino para ser bautizado por él. Luego Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Ahora regresa Jesús donde estamos en Juan capítulo 1 y el versículo 15. Y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. O sea, ya Jesús estaba ahí en la congregación. Y probablemente Juan está señalando. Entonces, este es de que yo les vengo hablando. Yo estoy predicando acerca de él. Está aquí en medio de ustedes. Vamos ahora al versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? O sea, lo que le están pidiendo a Juan es autoridad. ¿Usted con qué autoridad está bautizando? ¿Usted por qué está bautizando a la gente? ¿Quién es usted? ¿De dónde salió usted? Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él aquí está citando a Isaías capítulo 40, la profecía sobre él. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ahí estaba Jesús presente. Este es el que viene después de mí. El que es antes de mí, está hablando ahí de la eternidad, de que Él es Dios en la carne, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces dice el versículo 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, o sea, desde que Jesús regresó de su bautismo a donde Juan, las cosas suceden en cuestión de 2 o 3 días, la iglesia ya quedó establecida. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo está identificando. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no lo conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
¿Cuándo fue que Juan el Bautista vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer sobre Jesús? ¿Cuándo fue? ¿Cuál es la ocasión? Exacto, en el bautismo de Jesús. Entonces él aquí está dando testimonio. En Mateo capítulo 3 dice eso, y aquí está diciendo quién vio, porque allá dice vio, y aquí dice quién tenía que ver. Juan el Bautista, el que tenía, o sea, ese testimonio era para Juan. Y él entonces está diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquí está hablando Juan el Bautista de autoridad, está diciendo que él tiene autoridad de Dios, autoridad del cielo. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, vamos ahora a seguir leyendo porque vamos a ver qué hacen los discípulos de Juan cuando ellos escuchan este testimonio acerca de Juan. Sigamos leyendo. Vamos al versículo 35. El siguiente día, recuerden que estamos hablando de días. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Bueno, la realidad es que ya se quedaron con él a partir de ese momento. Seguimos leyendo versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ok, aquí estamos la manera de entender cuando Juan escribe su evangelio, cómo se identifica a sí mismo. Dice Juan, el que está escribiendo el evangelio, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, ¿quién era el otro? Andrés y Juan. Exactamente. Andrés y Juan. Son los dos discípulos. Entonces tenemos dos. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, ¿cuántos tenemos? 3. ¿Quiénes son? Andrés, Juan y Pedro. El siguiente día, estaban en Judea. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Cuántos son? 4. ¿Quiénes son? Muy bien. Sigamos leyendo, versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. ¿Cuántos son? 5. ¿Quiénes son? Exactamente. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Parece que había como mala fama, ¿verdad? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces aquí Jesús está hablando de su iglesia. A partir de ese momento ya su iglesia está formándose.
Vamos entonces ahora. Lo que sigue en el capítulo 2. ¿Alguien recuerda qué pasa en el capítulo 2 de Juan? Sí, un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Convirtió el agua en vino. Exactamente. Entonces ahora vamos a Juan 2:11, porque cuando ellos hasta aquí estaban creyendo en él por testimonio de Juan, pero ahora vieron el milagro. Y entonces dice Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, ya no por testimonio de Juan, sino también porque ellos están viendo el milagro. Ahora vamos a 1 Corintios 12:28 para que aquí podamos ver dónde está la iglesia. Si podemos encontrar los apóstoles, y recuerda que los apóstoles fueron nombrados en el Sermón del Monte, que fue al puro comienzo del ministerio de Jesús. Entonces aquí dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Quiere decir que el primer don puesto en la iglesia fue el don del apostolado. Así que si encontramos los apóstoles, vamos a encontrar la iglesia, porque Jesús puso el don del apostolado en la iglesia. Y la respuesta a eso es al puro comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar ahora entonces de la autoridad de la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 28 y el versículo 18. Es importante entender quién tiene toda autoridad. ¿Quién tiene toda autoridad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién tiene toda autoridad? Aquí lo dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús tiene toda autoridad. Vamos a comenzar por la autoridad de la iglesia. Ahora, Juan el Bautista vino con autoridad de Dios bautizando. Pero Juan el Bautista no podía dar autoridad a otros, no podía delegar. Los discípulos de Juan no podían bautizar. Pero encontramos aquí, vamos a Juan capítulo 3 y el versículo 22, donde dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Ahora, ¿dónde consiguió Jesús su autoridad para bautizar? Evidentemente en el mismo lugar donde lo consiguió Juan, pero no fue de Juan, sino que tiene que haber sido directamente de Dios. Pero en cuanto al bautismo se refiere, también encontramos de que, sigamos leyendo, vamos al capítulo 4 y el versículo 2, dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ahora, ¿cómo es eso? En el 3:22 dice que Jesús bautizaba. En el 4:2 dice que Jesús no bautizaba sino que sus discípulos. ¿En qué quedamos? Algunos dicen que se contradicen las escrituras. No, no se contradicen las escrituras. Lo que está diciendo es que es cuestión de autoridad. Cuando los discípulos de Juan, cuando los discípulos de Jesús actúan bajo la autoridad de Jesús, es igual que si Jesús mismo lo hiciera. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, realmente no se sabe si Jesús bautizó personalmente, porque aquí dice que no era él, sino que eran sus discípulos por autoridad de él. Y la verdad es que es lo mismo, es cuestión de autoridad. Vamos a Juan capítulo 3 para ver donde Juan está dando fe precisamente acerca de esto mismo. Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. De ahí, muchacho, te dejaste serruchar el piso. ¿Qué pasó? Bautizaste a Jesús, hablaste de Jesús, señalaste a Jesús, recomendaste a Jesús. Ahora la gente está siguiéndolo a él y ya no vienen aquí donde usted para bautizarse, ahora van donde él. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Juan? Versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado, ¿de dónde?
del cielo. Entonces quiere decir que Juan está diciendo que el bautismo de Jesús es del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El mejor amigo, hoy se ha perdido mucho eso, pero el mejor amigo es el que conoce a la muchacha, conoce al muchacho, los presenta y ellos se casan. Ese es el mejor amigo. Entonces, Juan el Bautista está presentando a la iglesia con Cristo. Está presentando al novio, el novio Jesucristo con la novia, la iglesia. Entonces dice, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ya la iglesia ya se está bautizando. Vamos ahora a ver dónde más está la autoridad de la iglesia. Está en el bautismo, también está en la mesa del Señor. Ahora, la mesa del Señor normalmente le llamamos sí, ¿cómo se le llama normalmente? La gente, ¿cómo le dice normalmente? La cena. La cena del Señor, ¿verdad? La cena del Señor. Pero la Biblia no dice la cena del Señor, dice la mesa del Señor. Algunos se pelean por eso. Entonces, a veces celebramos la cena del Señor que no es en la noche, sino que es a alguna otra hora. Y hay quienes se pelean. No, pero es que es la cena del Señor. Es la cena del Señor. Bueno, ¿dónde dice que es la cena del Señor? ¿Dónde está eso? Que tiene que ser en la noche. Entonces no es que es antiescritural celebrar la mesa del Señor a alguna otra hora. Normalmente se ha hecho en la noche, pero puede hacerse a alguna otra hora. Hay otros requisitos que sí es indispensable que se cumplan para que se esté celebrando correctamente la mesa del Señor. Entonces vamos a Lucas capítulo 22, comenzando con el versículo 19 y 20. Aquí está la institución de la mesa del Señor, la cena del Señor. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es, ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Recuerdan algunos pactos en el Antiguo Testamento que tenían señal? ¿Cuál es la señal del arco iris? Ajá, ¿y con quién fue que lo hizo? Con Noé. Entonces el pacto noéico, las señales del arco iris. Luego hizo pacto con Abraham. ¿Cuál es la señal del pacto de Dios que hizo con Abraham? La circuncisión. ¿Por qué la circuncisión? Porque es un pacto de generación, de descendencia. Es el pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo. Y ese pueblo va a producir ¿a quién? Al Salvador. Entonces, por eso es la circuncisión, porque es el pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo. Entonces, luego seguimos con otro pacto. Seguimos con el pacto noéico, el pacto abrámico, luego pacto mosaico, el pacto de la ley. ¿Cuál es la señal del pacto que Dios hizo con con Moisés? Muchos no pegan. ¿Cuál es la señal del pacto mosaico de la ley? ¿Cuál es? Sí, es el sábado. La señal es el sábado de la ley. Esa es la señal de la ley, el sábado. Muy bien, ahora viene el nuevo pacto. Jesús está haciendo pacto con su iglesia. Y aquí está la iglesia. Y aquí está formalmente está la iglesia. Él está dejando ya su iglesia debidamente formada, debidamente organizada.
Y entonces Él está haciendo pacto. Y la señal del pacto que Jesús hace con su iglesia es que la cena del Señor, específicamente la copa. La copa. La copa representa ¿qué? La sangre. Y siempre los pactos se sellan con sangre, ¿verdad? Entonces, solamente aquí lo que está representando la sangre de Jesucristo es el fruto de la vid. Está representando la sangre de Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora, Jesús ya se va. Él ahora va entonces a dejar la administración de este reino de iglesia en los apóstoles, que después es la iglesia. Entonces, Él aquí está diciéndoles a ellos en Lucas 22, 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Ahora está delegando la administración del reino de iglesia a los apóstoles y a su iglesia. Entonces, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Dice, para que comáis y bebáis a mi mesa y mi reino. Entonces, aquí está hablando de la administración de la mesa del Señor en el reino del Señor. Es parte de la autoridad que la iglesia tiene. Luego dice, juzgando los 12 tribus de Israel. Eso es específicamente para los 12 apóstoles. También está la autoridad de recepción y separación de miembros. La iglesia tiene autoridad para recibir y para separar miembros. ¿Dónde está? Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora a Mateo 18, 18, enseñándoles, perdón, estoy mal aquí. Vamos a retroceder aquí. La recepción y separación de miembros. Mateo 16, 19. Mucha gente no entiende a qué se refiere cuando dice aquí atar y desatar. Está hablando de la recepción y separación de miembros. La iglesia tiene autoridad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Llaves representa ¿qué? Abrir y cerrar. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces es la autoridad que la iglesia tiene de recibir miembros y también de separar miembros. Vamos al capítulo 18, donde hay un caso donde había que separar. Si ustedes vuelven a estudiar Mateo capítulo 18, entonces, si otra vez ustedes vuelven a estudiar Mateo capítulo 18, van a encontrar aquí un caso donde hay una desavenencia entre miembros de la iglesia. Y les dice ahí, Jesús les dice cómo arreglarlo. Y finalmente dice, si no hiere a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, si no hiere a la iglesia, entonces trátelo como que fuera inconverso. O sea, sepáralo de membresía. Pero entonces dice el versículo 18, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces encontramos aquí, otra vez, vamos a ver Mateo 16, 19, donde Jesús está hablándole a Pedro, aquí a la iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y luego el 18, 18 está hablando a la iglesia. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, la iglesia tiene autoridad para la recepción y separación de miembros. Hasta aquí voy a llegar hoy.
nada más tengamos en cuenta esto. Cuando no se lleva a cabo la disciplina en la iglesia, ¿qué clase de iglesia llegamos a tener? O sea, cuando hay chismes, cuando hay falta de la moral, cuando hay falsas doctrinas y no se actúa. No separamos a esas personas. O no tiene nada que ver con la salvación. Está hablando de la identidad con esta iglesia. Entonces, si no actuamos, si no disciplinamos, ¿en qué clase de iglesia se va a convertir esta iglesia? Desastre, ¿verdad? Y lamentablemente hay de esas. Lamentablemente a veces el problema es que los que están en pecado son favoritos de la iglesia, son favoritos del pastor, o son los que más diezman, o los que más dan. Entonces ahí los tienen y no actúan, no los disciplinan. Y eso es un desastre. La iglesia tiene autoridad para atar, o sea, recibir miembros, y para desatar, o sea, soltarlos para que ya no sean miembros de esta iglesia. Entonces, la disciplina. Vamos a ver un par de ejemplos aquí rápidamente y con esto ya vamos a terminar esta tarde. 1 Corintios 5. Si ustedes vuelven a estudiar 1 Corintios 5, se van a encontrar con el caso de un hombre que tenía a la mujer de su padre. Imagínense. Y la iglesia lo estaba riendo. O sea, les parecía gracioso. En vez de actuar, más bien les hacía gracia. Que ustedes no tienen en su membresía una persona, o sea, más bien les causaba gracia. Y entonces Pablo les instruye qué deben hacer con este miembro de la iglesia de Corinto, que lo están soportando, donde tiene a la mujer de su padre. Entonces dice, comenzando con el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, o sea, como si estuviera presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir en el nombre? Por la autoridad. Cuando nosotros decimos, oramos en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciéndolo por la autoridad que Jesús nos dio para orar, ¿verdad? Al Padre en el nombre de Jesucristo. Igual, aquí entonces, Pablo dice a la iglesia de Corinto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, la iglesia de Corinto, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente su carne está muy bien, gracias, y muy viva, y no ha sido crucificada. Entonces, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, esta persona entonces fue separada. Y vamos a 2 Corintios para ver entonces qué le dice Pablo sobre esta persona. 2 Corintios 2, versículos 6 al 11. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventajas algunas sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El caso de una iglesia que está ejerciendo su autoridad de recibir miembros y de separar miembros. Los separó en 1 Corintios capítulo 5 los separó. En 2 Corintios capítulo 2, entonces Pablo dice que lo vuelvan a integrar, lo vuelvan a recibir, lo perdonen y se ha reintegrado a la iglesia otra vez. Entonces, así es como funciona la autoridad de la iglesia. Y lo de asociarse, las iglesias tienen autoridad para asociarse. Entonces, ahí quedan estos pasajes que ustedes pueden verlos después
y pueden ver la grabación y entonces buscar estos pasajes. No los voy a buscar hoy, pero estamos hablando de la autoridad que la iglesia tiene para trabajar y para llevar a cabo la iglesia del Señor. Termino con este pensamiento. Asociarse significa que las iglesias no tienen que trabajar solas. Son iglesias locales, independientes, autónomas y soberanas, pero sin perder su independencia pueden trabajar juntamente con otras iglesias. Y eso es lo que vemos aquí en estos pasajes, donde iglesias están trabajando. El caso de 1 Corintios 16, estaban todas trabajando a favor de las iglesias de Judea, que estaban pasando por una mala situación. Entonces las iglesias de Asia, las iglesias de Asia Menor, entonces estaban recogiendo una ofrenda para llevarla y nombran mensajeros para formar parte de un grupo que va a llevar estas ofrendas a los hermanos que lo necesitaban así. Entonces, estamos estudiando sobre la iglesia. ¿Qué clase de iglesia hizo Jesús? Una iglesia donde los hermanos, los redimidos, pueden bautizarse y formar parte de la iglesia. Y donde dentro de la disciplina de la iglesia, bajo la autoridad de Jesucristo y la palabra de Dios, entonces vamos creciendo todos juntos. Esto dice en Efesios. Vamos creciendo todos juntos, apoyándonos los unos a los otros dentro de una iglesia local independiente, autónoma y soberana, donde Jesús desea que todos sus redimidos, los hijos de Dios, estén para seguir adelante con el Señor. Puestos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y aplicarla. Y que cada persona quien está escuchando pueda tener el deseo de escudriñar las Escrituras para entender qué enseñas en cuanto a la iglesia que Jesús edificó. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.